Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Muy buenas, querido amigo, querida amiga del podcast Cuida tu Vista. Tanto si ya me sigues de otras ocasiones como si es tu primera vez, lo primero que quiero decirte es gracias por estar aquí. Y lo segundo, decirte que hoy tengo el placer de conversar con una invitada excepcional, la doctora Elena Salobrar, óptico-optometrista, doctora en Ciencias de la Visión y profesora de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, donde también desarrolla su labor investigadora en el prestigioso Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Su especialidad es el estudio de patologías neurodegenerativas y especialmente el uso de la retina como biomarcador, destacando entre sus investigaciones todo lo relacionado con el Alzheimer y el glaucoma, aunque ya te anticipo que vamos a hablar de muchas más cosas interesantísimas con ella. Elena también forma parte de un equipo internacional colaborando como investigadora en el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, estudiando retinas humanas de donantes para profundizar en los efectos del Alzheimer. Además, es divulgadora científica y colaboradora habitual en medios como Radio Nacional de España, con el podcast La Ciencia que nos viene, y en prensa nacional, pues también colaboraciones en El País, El Diario, etc. En fin, se trata de una auténtica referente a nivel internacional. Bienvenida, Elena. Hola Ramón, ¿qué tal? Pues muy bien, y encantadísimos de tenerte aquí para grabar este nuevo episodio del podcast Cuida tu Vista. Y que sepas que, aparte de estar yo encantado, que hay muchos compañeros ópticos optometristas entre los que has generado mucha expectación al enterarse de que íbamos a grabarlo. Y estoy seguro de que además también le va a encantar a muchísima gente que te conoce y a mucha gente que hasta ahora no te conocía. Bueno, yo espero no defraudar. Yo estoy encantada. A mí una de las cosas que más me gusta de nuestra profesión es poder divulgar y bueno, estamos aquí a intentar ayudar. Por supuesto que no vas a defraudar, Elena. Y además, creo que ya lo sabes, el hecho de que estés aquí es fundamental, esa capacidad que tienes de aterrizar conceptos más o menos complejos para que ciudadanos de a pie los puedan entender. Y es que además estamos hablando de un tema apasionante, porque, bueno, el título ya lo dice, descubriendo el futuro de nuestra salud a través de los ojos. Y para que nuestros queridos oyentes se hagan una idea de lo potente que va a ser esto, pues deciros pues un poco un aperitivo de los temas que vamos a tocar. Entre otras cosas, de por qué el ojo es una ventana abierta al cerebro, de que a través de nuestros ojos se pueden revelar signos tempranos de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, también de diabetes, de hipertensión, de un montón de enfermedades. Y vamos a ver avances tecnológicos increíbles que han supuesto un antes y un después y que van a revolucionar la ciencia de la visión, entre ellos también la inteligencia artificial. También aprovecharemos para hacerle varias preguntas a Elena de seguidores del blog y del podcast Cuida tu Vista y, por supuesto, como siempre, tendremos las claves finales del episodio. Así que no lo dudes y quédate hasta el final. Antes de continuar, te quiero recordar que tienes un artículo complementario escrito en el que también está insertado este episodio del podcast en el blog Cuida tu Vista y que a través de la página cuidatuvista.com/podcast te puedes suscribir a la lista de correo del blog y recibirás un estupendo regalo de bienvenida y una serie de consejos utilísimos para cuidar tu vista. Muy bien, pues nada, ya empezamos a la acción. Y lo que me gustaría preguntarte primero, Elena, porque me parece que es algo que mucha gente desconoce y además es alucinante y sorprendente, es el por qué se considera que los ojos son una ventana abierta al cerebro. Mira, en los últimos años se ha visto y se ha comprobado que hay un montón de enfermedades neurodegenerativas que tienen una huella en la retina. Esto sobre todo se ha demostrado en los últimos 15 años, donde de repente ha habido una explosión
de investigar qué es lo que ocurre con estas diferentes enfermedades neurodegenerativas y encontrar que esas huellas nos pueden dar un tipo de pista a la hora de hacer un diagnóstico precoz y sobre todo un seguimiento mucho más sencillo de algunas enfermedades neurodegenerativas. Sí que es verdad que durante mucho tiempo, de hecho, cuando alguien tiene, por ejemplo, una diabetes, el médico que sigue esa diabetes lo que hace es remitir a la consulta de oftalmología para ver cómo está ese fondo de ojo, porque ya se sabe que, bueno, que hay algunas patologías que tienen afectación a nivel ocular. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha puesto mucho más de manifiesto que no solamente hay que controlar los ojos a nivel, por ejemplo, una diabetes o una hipertensión, sino también que puede ayudarnos en el diagnóstico precoz y, como os he dicho, este seguimiento de estas patologías neurodegenerativas que muchas de ellas no tienen cura. Y cuando hablamos de patologías neurodegenerativas, ¿a cuáles nos estamos refiriendo fundamentalmente, Elena? Pues mira, en un principio, de hecho, esto fue el tema de mi tesis doctoral, el gordo de lo que es la investigación es la enfermedad Alzheimer. Fijaros que hace 15, 20 años no se sabía casi nada a nivel ocular, sí que había muchas investigaciones a nivel cerebral, pero a día de hoy podemos decir que existen patrones típicos de alteraciones, ya no solamente a nivel de la retina, sino también a nivel visuales en estas enfermedades. A raíz de aquí ha empezado a investigarse el Parkinson, bueno, la esclerosis múltiple ya se sabía, que además el 50% de las pacientes jóvenes debutan con un problema del nervio óptico. También se ha hecho, por ejemplo, ELA, síndrome de Dravet, ataxia de Friedrich, fibromialgia. O sea, es que a día de hoy, enfermedad neurodegenerativa que se estudia qué ocurre a nivel visual y a nivel de la retina, se sabe que tiene una afectación. Para los que nos estáis escuchando, es alucinante. Fijaros en estas enfermedades que afectan a tantísima gente en algún momento de su vida, ¿no? Es un montón de ellas y de diferentes tipos, tanto neurológicas como sin ser neurológicas. Y en este aspecto me gustaría un poco hacerte una pregunta, pero antes darle un poco de contexto. Hay enfermedades que directamente se pueden detectar síntomas en fondo de ojo de un modo relativamente sencillo, sobre todo en la retina, como es el glaucoma, lo que es la retinopatía diabética, la diabetes y también hipertensión. Pero si nos referimos a lo que son las enfermedades neurodegenerativas que comentaste, que es quizás lo más novedoso y revolucionario, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo se puede detectar esto? Que es bastante sorprendente. ¿Es doloroso? ¿En dónde se puede detectar? ¿Se necesita algún tipo de tecnología específica? ¿Puedes comentarnos un poquito sobre esto, Elena? A ver, sencillo es, por ejemplo, a la hora de analizar, ahora mismo tenemos en el campo de las ciencias de la visión herramientas súper precisas que nos dan una capacidad diagnóstica enorme. Entre ellos, por ejemplo, es la tomografía de coherencia óptica, que a nivel translacional, aquellos que no se dediquen a lo que es nuestro mundo, es como si fuera una resonancia magnética del ojo, pero no se utiliza ningún tipo de radiación, sino que es con luz. Esta OCT o tomografía de coherencia óptica lo que nos permite es ver todas las capas de la retina a un nivel 100 veces más de resolución que una resonancia magnética. Cuando nosotros vemos esas capas de la retina al final lo que es un trocito de cerebro que sale hacia adelante, una proyección. Y esas neuronas retinianas lo que están reflejando son qué ocurre también con esos cambios a nivel cerebral. No se sabe por qué a día de hoy, qué está pasando. Pues, por ejemplo, en el Alzheimer sí que es donde se lleva un poquito más avanzadilla. Se sabe que la neurodegeneración que se provoca en el cerebro, se ha visto que esos cambios se provocan también, incluso de forma más precoz, en la retina. Y esos cambios, lo que hacen es un ambiente neurotóxico, son unos depósitos que se forman que no deberían de estar ahí, lo que hacen es alterar todo lo que es el metabolismo donde tiene que estar la neurona y se produce una toxicidad y una muerte de esas neuronas. Si nosotros somos capaces de identificar esos patrones en la retina con una técnica que no es invasiva, no produce radiación, lo único que es costoso adquirir lo que es el aparato. Pero es que ahora mismo en todos los centros hospitalarios nacionales tienen una OCT. Incluso más allá, es que hay compañeros que tienen consultas de optometría que también tienen OCT para, evidentemente, para hacer otro tipo de seguimientos, no a nivel patológico, sino, por ejemplo, para adaptar lentes de contacto o otro tipo de seguimiento ya de forma no médica.
Entonces, si nosotros conseguimos ver ese tipo de patrones de alteraciones en la retina, quizás, o sea, no podemos etiquetar, evidentemente, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa no es ver un patrón en la retina y decir, tiene no sé qué, porque ninguna enfermedad neurodegenerativa tiene un diagnóstico con una prueba. Pero sí que nos podemos valer de lo que son estas pruebas de la retina para apoyar al diagnóstico con otras pruebas adicionales. Y una vez que esté diagnosticado este paciente, lo que sí que podemos hacer es hacer un seguimiento en menos tiempo, porque claro, estas técnicas son menos costosas, el paciente no es tan invasivo, tiene que colaborar muy poquito y podemos ver desde cómo sería el proceso de avance de la enfermedad y, por ejemplo, en el momento en el que empiecen a tratarse con diferentes fármacos, podríamos ver incluso si el fármaco nos proporciona algún tipo de control de la enfermedad o no, que es por ahí por donde van los tiros. Personalmente considero que quien inventó la OCT se merecería un premio Nobel, porque es alucinante lo que se puede conseguir con ella y ha significado un salto mortal hacia adelante, una revolución en todo lo que es consultas hospitalarias de oftalmología, incluso también de optometría. Sí, sí, sí. En todas las consultas, el momento en el que la OCT no te funciona, paraliza parte del servicio. O sea, sí que se puede hacer un examen como se hacía antiguamente, pues mirando el fondo de ojo, pero sí que es verdad que la OCT es una herramienta que es de primer orden a nivel de oftalmología. El diagnóstico precoz en este tipo de enfermedades entiendo que es clave. Y gracias a estas herramientas, ¿sería posible hacer detectar signos tempranos de un modo masivo para mejorar la salud de tanto visual como general de la población? Sí, bueno, ya el simple nombre de estas patologías que son neurodegenerativas ya nos está diciendo que en la prevención está la clave. Si nosotros, una enfermedad neurodegenerativa es una muerte de neuronas. Si nosotros lo que hacemos es diagnosticar en etapas previas a que el paciente siga teniendo su autonomía, por ejemplo, en el Alzheimer a nivel de la memoria, pero a nivel de Parkinson, motilidad, o a nivel de, por ejemplo, un ELA con la espasticidad tan brutal que tienen estas personas, lo que vamos a hacer o lo que podríamos hacer sería hacer algún tipo de prevención poniendo diferentes medidas. Sí que es verdad que todas estas patologías están en investigación diferentes fármacos, hay en unos que van por una vía, otros en otro, en unos tienen más éxito, en otros menos. Ahora mismo lo que se está metiendo muchísimo, que esto ha venido para quedarse y va a ser, igual que el gran salto en la oftalmología ha sido la OCT, el gran salto de todo lo que va a ser el diagnóstico en ciencias de la salud va a ser la inteligencia artificial. Hay muchísimo dinero de la Unión Europea invertido en conseguir saber cuáles son estos patrones de lo que te estoy hablando, porque no se afecta a la retina igual en las diferentes patologías. Y lo que se intenta es conseguir saber cuáles son los patrones exactos de cada patología para, metiéndolo con diferentes inteligencias artificiales, conseguir que nos dé esa etiquetita justo, que quizás es lo que nosotros como humanos lo que más nos cuesta. Es decir, que simplemente viendo el fondo de ojo, analizando esa OCT y si puede ser metiendo alguna más información, la inteligencia artificial lo analice todo y te ponga una etiqueta. Esto ahora mismo parece ciencia ficción, pero por ejemplo nosotros en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos y con la Universidad de Santiago Compostela estamos trabajando en un proyecto europeo, se llama Aquiles, ha empezado hace 6 meses y es justo, no, lo que vamos a sacar va a ser imágenes del Hospital Clínico San Carlos. El investigador principal es Julián García Feijó, que es el jefe de servicio del Hospital Clínico San Carlos. Y justo nosotros lo que estamos haciendo es proporcionar esas imágenes de diferentes, en este caso es patología oftalmológica, y lo que se va a analizar a nivel europeo con 16 centros es ver qué es lo que pasa o cuáles son los patrones de esa patología oftalmológica. Estamos hablando de glaucoma, degeneración macular, bueno, un montón de diferentes patologías oftalmológicas para que desarrollen una IA que además va a ser mucho más sostenible, que gaste menos recursos, que sea más ética. Porque uno de los problemas que tiene ahora mismo la inteligencia artificial es saber cuál es el punto de ética. Y esto es un proyecto que se va a desarrollar los próximos 5 años, viene muy fuerte, con los mejores profesionales a nivel europeo, y yo creo que va a ser un punto de inflexión.
Y también ese punto de inflexión va a ser que también con la Universidad de Santiago de Compostela hay un proyecto con enfermedad Alzheimer en el que se va a desarrollar lo mismo para identificar los patrones con la enfermedad Alzheimer. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va el futuro, que es que la IA no viene a quitarnos el trabajo, sino a ayudarnos a que los diagnósticos sean mucho más certeros. Y respecto a la parte que hablamos de que la retina se puede considerar que es una parte del cerebro, y esto ha sido pues un proceso evolutivo y sé que tiene mucho que ver con las investigaciones que estáis haciendo para todo el tema de enfermedades neurodegenerativas. Me gustaría si nos puedes aclarar un poquito sobre esto y también explicarnos un poco lo que puedas sobre las líneas de investigación y todas esas posibilidades que se abren gracias a todo esto que estamos hablando. Lo que ha hecho nuestra evolución a lo largo de millones de años es sacar unas poquitas de neuronas, poquitas, entendemos que son millones de neuronas, hacia adelante, sacarlas del cerebro, que claro, todas las neuronas es un tejido que es súper delicado. Lo ha cogido, lo ha empujado hacia adelante y lo que nos ha hecho ha sido ponerlo en una posición de privilegio para que reciba esa información. Pero es que esas neuronas están puestas exactamente igual que ocurre en el cerebro. Están puestas en capas, capas nucleares, capas plexiformes, la distribución también están acompañadas con células de la glía, que la neurona, yo siempre digo que es una neurona, o sea, es una célula muy especializada en nuestro organismo. Está tan especializada que lo único que hace es recibir información y mandarla. Y entonces no se ocupa de nada más. Y tiene ahí una cohorte de células que se llaman las células gliales, que se ocupan de limpiarlas, alimentarlas, protegerlas. Y de hecho es lo mismo que ocurre en el cerebro. Esas células de la glía están cuidando constantemente. Pues cuando algo ocurre, esa neurona, antes de que muera, esas células de la glía se activan, se ponen en modo defensa. Y es ahí donde nosotros deberíamos actuar, que fijaros, a día de hoy en investigación ya conseguimos ver esa glía in vivo y podemos incluso modular lo que es la respuesta inflamatoria masiva para prevenir que esa neurodegeneración progrese. De hecho, ahora mismo nosotros trabajamos tanto con pacientes de forma clínica como con animales de experimentación. Y ahora mismo, bueno, los últimos 2 años llevamos trabajando dentro de mi laboratorio, que es el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, del que soy un miembro. Pues estamos trabajando en un proyecto en el que estamos probando un compuesto neuroprotector, en el que ahora justo han salido los primeros resultados. Ha salido el primer artículo y ahora va a salir el segundo. Ese compuesto neuroprotector lo estamos probando en un modelo experimental de glaucoma, en un ratoncito en el que le hacemos un glaucoma de forma física. O sea, lo que hacemos es, el glaucoma es una enfermedad en la que aumenta la presión dentro del ojo, no tiene el sistema de drenaje de forma adecuado. Entonces, si tú abres el grifo, sigue llenándose, llenándose, y como el sistema de drenaje no funciona, lo que hace es aumentar la presión del ojo. Ese aumento de presión lo que hace es dañar las células ganglionares de la retina, que son esas neuronas encargadas de enviar la información al cerebro, y mueren. Pues lo que hemos hecho ha sido probar este tratamiento neuroprotector. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues se lo hemos dado a los ratoncitos y hemos visto a ver qué ocurre. Y qué ocurre es que si tú lo que haces es un tratamiento neuroprotector, esas glía que yo os decía que se preocupa de que la neurona funcione bien, lo que hace es modular el proceso inflamatorio y lo que hace es que la neurona esté de una forma mucho más confortable y no muera. Esto es revolucionario, porque antiguamente y a nivel ahora mismo de tratamiento, cuando se trata un glaucoma, lo que se hace siempre es intentar bajar esa presión. Pero en muchos casos el bajar esa presión no era suficiente y la enfermedad progresaba. Luego lo que hemos demostrado es que con un tratamiento neuroprotector lo que estás haciendo es ayudar a la supervivencia de esa neurona. Además, estos resultados son fruto de un gran esfuerzo de un compañero que también es óptico optometrista, que es José Antonio Matamoros, que es parte de su tesis doctoral, y sus directores de tesis son, entre ellos, por ejemplo, nuestra jefa de grupo, que es Ana Ramírez. O sea, sí que es verdad que trabajamos todos, pero hay que reconocer que el gran esfuerzo ha sido otro compañero óptico optometrista, que es José Antonio Matamoros. Estamos hablando, Elena, de avances absolutamente espectaculares y revolucionarios. Y estamos hablando de avances tanto a nivel de detección como
ahora, por lo que nos estás comentando, incluso de posibilidades de tratamiento. Ujú. Y además tener en cuenta lo que es el mecanismo de neuroprotección, que sí que es verdad que en el ámbito de la neurología se ve de una forma y se fomenta la neuroprotección, pero nosotros a nivel de profesionales del cuidado visual todavía hay una parte de los profesionales que están un poco reacios. Y de verdad que funciona, la neuroprotección funciona. Bueno, y aunque no tiene que ver con una enfermedad neurodegenerativa, pero es un tema de candente actualidad, me gustaría un poco que nos dieses alguna orientación sobre últimos cambios en lo que es respecto a la miopía, que puede suponer, y de hecho supone que también un riesgo de patologías oculares importantes. Si nos puedes dar ahí alguna actualización, Elena. Bueno, fijaros, yo justamente desde hace unos años doy la clase de lo que es fisiopatología de las ametropías a segundo del grado de óptica. Fisiopatología es qué hace que nuestro organismo hace que tengamos una miopía, hipermetropía, astigmatismo. Pues fijaros, el año pasado cambié ya parte de la miopía. Este año me he vuelto loca y he cambiado absolutamente todo lo que era la clase. En los últimos 3, 4 años ha habido una gran revolución en todo lo que ha sido la miopía. La miopía es una pandemia. Siempre se ha visto que ha ido creciendo, pero a partir del COVID ha ido creciendo de forma exponencial. Tenemos una gran ventaja y es que antes tú eras miope, el ojo, a ver, la miopía es un ojo más grande de lo normal. Y sí que es verdad que en la infancia, como seas miope, el ojo te va a seguir creciendo porque tú sigues creciendo y vas a ser más miope. El problema que tienen los ojos miopes es que cuando pasan de cierta cantidad de miopía, tienen una serie de patologías asociadas a la miopía que pueden causar incluso la ceguera. ¿Dónde debemos de actuar? Debemos actuar en la infancia. Debemos actuar en aquellos niños que de pequeñitos empiezan a ser miopes y que a día de hoy se han desarrollado diferentes tratamientos de control de miopía que sabemos que tienen evidencia científica desde lentes de contacto, lentes oftálmicas o, por ejemplo, la famosa ortoca, que es lo que se llaman las lentillas pijama, ¿no? Se las ponen mientras que están durmiendo y durante el día se las quitan. Funcionan y tiene mucha evidencia científica detrás. Yo aquí quiero apostillar una cosa y es que tienen que ir a un centro especialista en adaptación de este tipo de lentes de contacto, de lentes oftálmicas. Tampoco podemos olvidar la terapia farmacológica, y es que se ha visto que hay un fármaco que se le receta al oftalmólogo que también puede ayudar a que esa progresión de la miopía no vaya más. Todo eso son nuevas terapias que se han visto que funcionan y que además los últimos años han salido multitud de artículos mostrando la evidencia científica. También hay, por ejemplo, lo que llamamos fototerapia. Sacaron compañeros chinos una terapia que utilizando una luz roja parecía que disminuía el aumento de la miopía, pero cuidado, porque en el último año empezaron a salir diferentes reportes que eran fototóxicos y además fototóxicos de forma irreversible, que provocaban como una quemadura ocular. Eso, aunque se ha visto que disminuye la miopía, se ha visto que no es seguro. Entonces, vamos a ir a donde la evidencia científica nos dice que funciona y que es seguro. Muchas gracias, Elena, por esta actualización sobre miopía tan interesante. Y de paso comentar que el que esté interesado en este tema, que tenemos 2 episodios del podcast sobre miopía con José Manuel González Meijome. Es uno de los mayores expertos, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. O sea, que ya sabéis, el que esté interesado sobre la miopía, que vaya al podcast Cuida tu Vista y busque esos 2 episodios. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, porque para el que no lo sepa y que, que no conozca a Elena Salobrar, pues es una mujer orquesta a la que le va la marcha, porque está metida en todos los saraos, en los saraos profesionales. Entonces, hay una parte muy importante que me parece que hay que reseñar y también preguntarle a Elena, porque ha estado durante el año 2024, durante creo que son 4 meses, en Los Ángeles, haciendo, pues, en el Hospital Cedar Sinai, investigando sobre retinas humanas con un equipo super top a nivel mundial. Y me gustaría que nos hables un poquito de esa experiencia y bueno, de lo que te ha supuesto
esta estancia en Estados Unidos? Fueron 4 meses. Podría haber estado más tiempo, pero es que dejé a mi familia en España y tengo 2 niñas, un marido, y irte más tiempo ya es complicado. Mira, la experiencia, el balance ha sido increíble. O sea, si tuviera que poner algo negativo, ha sido no estar con mi familia, pero el resto ha sido todo positivo. También he de decir que yo he podido irme de estancia gracias a las ayudas del gobierno. O sea, a mí yo conseguí una beca, se llama José Castillejo, además de otra beca de la Universidad Complutense de Madrid, porque California es carísimo, o sea, no os podéis imaginar los precios de California. Y gracias a la contribución entre todos, que estos son nuestros impuestos, yo he podido irme durante estos meses a investigar allí. Sí que es verdad que cuando te vas a un centro de este calado y de esta amplitud, tienes que irte con la mente muy puesta de que tienes que estar el máximo tiempo posible invirtiéndolo a sacar mucho rendimiento. Yo a este grupo de investigación le llevaba siguiendo desde hacía 10, 12 años por las publicaciones que hacían. Son los número uno a nivel mundial en todo lo que es estudios histológicos, es decir, del tejido de la retina de donantes de enfermedad de Alzheimer. De hecho, fueron los primeros que vieron que había justo estos depósitos que os he hablado antes, se llaman betamiloide, y ahora han descubierto que también hay proteína tau, que son como las dos características del Alzheimer, y consiguieron, o sea, fueron unos pioneros a la hora de investigar en este tipo de tejido. Fueron pioneros porque el grupo es muy bueno, tienen una calidad humana tremenda. La investigadora principal es Maya Coronio, es una investigadora fantástica, ella es israelí y desde hace muchos años, cuando terminó su etapa predoctoral, se fue o sea, le llamaron directamente desde Los Ángeles para ver si quería ser parte de un nuevo laboratorio que estaban montando, y es una tía que es muy buena, es una tía que es líder. Y fundamentalmente lo que tienen allí es lo que no tenemos en España: dinero y capacidad de acceder a muestras, que en España es complicadísimo. O sea, el acceder a muestras humanas de tejido donante de retinas aquí es muy complejo, y sin embargo allí tienen la misma normativa ética, el mismo todo, pero yo creo que es algo más sencillo. También es de decir que esta señora lleva recopilando tejido 20 años y que cuando yo llegué abrieron totalmente todo lo que eran sus tejidos para que yo pudiera incorporarme y trabajar de una manera totalmente abierta. Entonces, yo he de agradecer, o sea, he de agradecer que a mí en mi laboratorio donde yo me he formado, en la Universidad Complutense, a mí me dieron unos conocimientos bases que me han servido para poder moverme allí de una manera mucho más cómoda, y también he de reconocer que ellos han abierto su laboratorio sin ningún tipo de reparo. Me han acogido como una investigadora más y me han enseñado cosas que ellos hacían y que yo no tenía conocimiento, y sobre todo el tratarte como uno más. A mí es que me ha parecido increíble que de repente llegue alguien extraño, ajeno a lo que es su laboratorio, y que te abran las puertas de esa forma. Y lo que te das cuenta es que la ciencia en Estados Unidos no lo hacen los americanos. O sea, cuando llegas allí y ves que hay un americano por cada 20, dices: ¿y dónde está la ciencia americana aquí? Claro, los americanos, no sé ahora con la era Trump, no sé si esto cambiará o no, pero lo que sí que es verdad es que allí todos los laboratorios lo que hacen es coger a los mejores de todo el mundo y los llevan para allá. ¿Cómo no van a hacer buena ciencia si tienen dinero y tienen a los mejores profesionales? Hay que decir que con todos los problemas que tenemos, la ciencia de España es top. O sea, lo que se hace en España no tiene nada que envidiar a lo que se hace en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues ahora cambiamos de sección. Vamos a una sección donde los seguidoras del blog Cuida tu Vista hacen preguntas. Entonces esto funciona de modo que lo avisé durante unos días, 2 días antes de grabar el episodio, y a través de redes sociales llegaron preguntas, de las cuales voy a seleccionar, en este caso selecciono dos que creo que son las que son más interesantes para la temática de este podcast a nivel de ciudadanos de a pie. Yo no sé responder todo, ¿eh? Aquí cada uno es experto de una cosa y hay cosas que se me alejan totalmente. Espero que no seáis muy malos. Bueno, vamos a verlo, Elena. Seguro que no, que tenemos unos seguidores maravillosos. Mira, la primera pregunta viene en este caso, de Tony, y nos hace la siguiente cuestión. ¿Podrían los cambios en la graduación de la vista en adultos ser una señal de alerta de enfermedades?
Pues neurodegenerativas, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay cambios en la refracción. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la diabetes se sabe que hay veces que hay algún tipo de cambio de graduación o, por ejemplo, en cambios hormonales en el embarazo. Todo esto está involucrado en lo que es el proceso de edematización provocado precisamente por una diabetes descontrolada o los cambios hormonales del embarazo. Yo siempre, además esto es algo que le digo siempre a los alumnos en la facultad, si nosotros tenemos un paciente en el que tenemos cambios drásticos de graduación que no son previsibles a lo que sería normal de ese paciente con esa evolución, lo que tenemos que estar detrás es de una sospecha de que algo no está yendo bien. Y hay veces que, pues, es que luego hay mucha controversia, porque, por ejemplo, en la diabetes hay estudios que te dicen que son más hipermétropes y otros estudios que te dicen que son más miopes. Ahí no se sabe muy bien. Pero si nosotros tenemos un paciente diabético, lo primero que le tenemos que preguntar es cómo tienes la diabetes descontrolada. Si es un paciente de estos que tienen la diabetes muy descontrolada, podemos estar presentes de diferentes cambios de la ametropía. También hay que tener en cuenta que si tiene una diabetes descontrolada, puede tener una retinopatía diabética y hay que derivarlo al oftalmólogo para que le haga el control, porque una retinopatía diabética puede causar una ceguera. Y luego, por ejemplo, cuando estamos en presencia de cambios de la metropía, por ejemplo, por un embarazo, pues lo que hay que esperar es que la paciente dé a luz, todo su sistema hormonal se regule más o menos, aunque ya sabemos que en la lactancia sigue habiendo muchos cambios, pero hasta que sea algo más estable para poder volver a graduarlo. Luego, por ejemplo, pues todos sabemos, si hay un cambio de ametropía muy grande, podemos estar, por ejemplo, ante una subluxación de cristalino, o, por ejemplo, si tenemos un poquito de cambio de una hipermetropía en torno a 0,75, una dioptría, en un paciente que no ha tenido nunca hipermetropía, podemos estar delante de un edema macular quístico o de una serosa central. Entonces, todo eso tenemos que nosotros, como optometrista, conocer los cambios que pueden ser derivados de una patología para saber remitirlos con la urgencia necesaria. De hecho, fíjate, voy a meter aquí una cuña patrocinada. Tenemos el próximo Congreso del Optón en Murcia y todos estos temas se van a hablar. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un buen punto de encuentro a todos aquellos compañeros profesionales que estén interesados en todo esto. Y centrándola así para no profesionales, cualquier cambio de graduación hay que verlo. Hay que verlo. Que puede haber múltiples razones, Multitud. múltiples patologías, con lo cual sí que puede ser no necesariamente, pero sí que puede ser una señal de alerta Sí, de enfermedades, incluso hasta cataratas también. también, Siendo una también. O catarata. sea, pero ahí ya está el profesional de la visión. Él te va a decir, esto entra dentro de lo que es normal para lo que es tu ojo y esto no entra dentro de lo normal y te tiene que ver, por ejemplo, el especialista oftalmólogo. Perfecto, Elena. Bueno, y vamos con otra pregunta, había más, pero no nos da tiempo a todas. Y es la siguiente. Bueno, nos la hace esta consulta Laura. Y la pregunta dice, ¿existe conexión entre la enfermedad de Alzheimer y el COVID-19? Los estudios que han analizado si hay relación entre el COVID y el Alzheimer no han encontrado una relación directa. Lo que sí que han visto es que ha habido un impacto negativo debido al confinamiento en la salud mental de todos los pacientes, no solamente pacientes con demencia. Y también lo que han visto es que tiene un peor pronóstico clínico en personas con riesgo de enfermedad de Alzheimer tras la pandemia. ¿Esto qué significa? Pues que el estar confinado, lo que aumentaron fueron los síntomas de depresión y de ansiedad, que lo que vio es que podría acelerar la progresión de la propia patología. Pero no es que el COVID-19 provoque una demencia. Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando con Elena durante horas, porque, bueno, es interesantísimo todo lo que nos cuenta. Pero por hoy vamos ya a meternos con las 5 claves finales del episodio para que te lleves, pues, posiblemente las 5 ideas más relevantes de lo que hemos hablado durante esta entrevista. Número 1. La retina es una ventana al sistema nervioso central. Número 2. Avances tecnológicos como el OCT y la inteligencia artificial van a revolucionar la ciencia de la visión. Número 3.
Existen múltiples opciones para ralentizar la progresión de la miopía basadas en evidencia científica. Número 4. En España hay un nivel de investigadores top a nivel mundial. Número 5. Aún así, la colaboración internacional es clave para lograr nuevos avances. Y muestra de ello son las investigaciones que estáis haciendo. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, porque sabemos que eres una persona súper ocupada. Y bueno, pues eso, que te queremos dar, y yo en nombre de todos los seguidores y seguidoras del podcast y del blog Cuida tu Vista, pues ese agradecimiento. Nada, sí, para mí esto es un placer. Esto es parte de mi ocio, es un divertimento y además yo creo que nosotros como profesionales que nos dedicamos a la investigación, parte de nuestro trabajo debe ser divulgar lo que se hace en la ciencia en España. Pues sabes que estamos completamente de acuerdo, y ya no solo a nivel de investigación, sino como profesionales de la salud visual, optometristas, oftalmólogos, pues una parte de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo a la divulgación y así educar a la gente, mejorar su salud y evitar también que caigan en engaños y en fraudes que están proliferando por Internet. Y ya solo me falta, queridos seguidores y seguidoras del blog y del podcast Cuida tu Vista, daros las gracias y como siempre deciros hasta la vista.